Vaticanocatolico.com. San Gregorio Magno dice: quien se manche con la profanación de la lujuria, le cerrará las puertas de su corazón a la entrada de la verdad. Después del rey David, fue el rey Salomón quien reinó al pueblo de Israel. En 1 Reyes capítulo 3, o si se tiene una Biblia católica tradicional, es 3 Reyes capítulo 3, leemos que Salomón amaba al Señor. Las intenciones de Salomón eran puras. Él quería servir a Dios y seguir sus caminos. Demostrando la pureza de su intención, Salomón le pidió sinceramente al Señor un corazón sabio e inteligente. Le pidió sabiduría para juzgar al pueblo con justicia y discernir entre el bien y el mal. Sus intenciones puras agradaron al Señor. Como resultado, el Señor premió a Salomón con dones únicos y abundantes. Cito: agradó al Señor que Salomón le hiciere esta petición, y Dios le dijo: por haberme pedido esto y no haber pedido para ti ni vida larga, ni muchas riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino haberme pedido entendimiento para hacer justicia, yo te concedo lo que me has pedido, y te doy un corazón sabio e inteligente, tal como antes de ti no ha habido otro ni lo habrá en adelante después de ti. Y aún te añado lo que no has pedido, riquezas y glorias tales, que no habrá en tus días rey alguno como tú. Y si andas por mis caminos, guardando mis leyes y mandamientos, como lo hizo David, tu padre, prolongaré tus días. Fin de cita. 1 Reyes 3:14. Entonces leemos que Dios le concedió a Salomón a un grado más alto que cualquier otro haya obtenido. Este es un ejemplo de cómo el Señor premia abundantemente las intenciones puras y los deseos sinceros. El rey Salomón mostró de inmediato su sabiduría al juzgar correctamente entre dos mujeres que se estaban peleando por el mismo niño, por lo que el pueblo se maravilló. Cito: todo Israel supo la sentencia que el rey había pronunciado, y todos temieron al rey, viendo que había en él una sabiduría divina para hacer justicia. Fin de cita. 1 Reyes 3:28. Cito: y la sabiduría de Salomón sobrepasaba la de todos los hijos de Oriente y la sabiduría de toda del Egipto. Fue más sabio que hombre alguno, y su fama se extendió por todos los pueblos en derredor. Profirió 3000 parábolas, y sus cantos fueron 1005. De todos los pueblos venían para oír la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra, a los que había llegado la fama de su sabiduría. Fin de cita. 1 Reyes 4. Salomón excedió a todos los reyes de la tierra, tanto en sabiduría y en prosperidad. Tenía una armada y construyó una casa para el Señor, el gran templo. Su reino era tan magnífico que iban personas de lugares lejanos para ver su esplendor. Leemos sobre la reina de Sabá y cómo fue a verlo. Esta es la mujer que Jesús mencionó en Mateo 12:42. Cito: la reina del mediodía se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí tenéis quien es más que Salomón. Fin de cita. Cito: llegó a la reina de Sabá la fama que para gloria del Señor tenía Salomón, y vino para probarle con enigmas. Llegó a Jerusalén con muy numeroso acompañamiento y con camellos cargados de aromas, de oro en gran cantidad y de piedras preciosas. Vino a Salomón y le propuso cuanto quiso proponerle, y a todas sus preguntas respondió Salomón, sin que hubiera nada que el rey no pudiera explicarle. La reina de Sabá, al ver la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, los manjares de su mesa y las habitaciones de sus servidores, sus cometidos y los vestidos que vestían, los de los coperos y los holocaustos que se ofrecían en la casa del Señor, fuera de sí, le dijo al rey: verdad es cuanto a mi tierra me dijeron de tus cosas y de tu sabiduría. Yo no lo creía antes de venir y haberlo visto con mis propios ojos, pero cuanto me dijeron no es ni la mitad. Tienes más sabiduría y prosperidad
que la fama que a mí me había llegado. Fin de cita. Primero Reyes capítulo 10. Pero después Salomón comenzó a cometer pecados con mujeres. Dios le había ordenado a su pueblo no casasen con mujeres de otras naciones porque adoran a falsos dioses. Cito: el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonías y egeteas. A estas, pues, se unió Salomón con amor. Fin de cita. Primero Reyes capítulo 11, versículo 1. Salomón no solamente pecó al casarse con mujeres de otras naciones, sino que incluso se entregó a los pecados sexuales. Como resultado, su corazón se volvió muy corrupto y su fe y relación con Dios se destruyó. Salomón se volvió totalmente ciego y esclavizado a sus pecados sexuales. Se entregó tanto a estos pecados de la carne que llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. Cito: tuvo 700 mujeres de sangre real y 300 concubinas, y las mujeres torcieron su corazón. Cuando envejeció Salomón, sus mujeres arrastraron su corazón hacia los dioses ajenos, y se fue Salomón tras de Astarte, diosa de los sidonios, y tras Milcom, abominación de los amonitas, e hizo Salomón el mal a los ojos del Señor. Fin de cita. Primero Reyes capítulo 11 versículo 3. Los pecados impuros de Salomón lo llevaron a las profundidades de la depravación idólatra espiritual. Salomón, aquel antiguamente amaba y servía al Señor, que fue premiado por Dios con una sabiduría y prosperidad incomparable, llegó a construir altares a los dioses demoníacos de las naciones. Cito: e hizo Salomón el mal a los ojos del Señor. Entonces edificó Salomón en la montaña que está frente a Jerusalén un excelso Agamos, abominación de Moab, y a Milcom, abominación de los hijos de Amón, y de modo semejante hizo para todas sus mujeres extranjeras que allí quemaban perfumes y sacrificaban a sus dioses. Fin de cita. Primero Reyes capítulo 11 versículos 6 a 9. El Señor no solo castigó a Salomón con aún más ceguera, sino además suscitó enemigos contra Salomón y le advirtió de su fallecimiento. Cito: el Señor le dijo a Salomón: pues que así has obrado y has roto mi alianza y las leyes que yo te había prescrito, yo romperé sobre ti tu reino y se lo entregaré a un siervo tuyo. Suscitó el Señor a Salomón un enemigo. Fin de cita. Primero Reyes capítulo 11 versículos 11 a 14. Salomón murió, y no como a David, la Biblia no nos da ninguna indicación de su arrepentimiento. También vale la pena señalar que cuando el reino de Salomón estaba en su apogeo de esplendor, leemos que cada año recibía 666 talentos de oro. Primero Reyes capítulo 10-14 dice: era la cantidad de oro que cada año percibía Salomón de 666 talentos de oro. Fin de cita. Este número se menciona 2 veces en el Antiguo Testamento, únicamente para referirse a Salomón y la cantidad de oro que él percibía. Parece que fue en ese momento o poco después que Salomón cayó en pecado y se convirtió en una bestia de impureza e idolatría. El número 666, por supuesto, se menciona en el Apocalipsis, haciendo referencia al número de la bestia. ¿Tiene algún significado el hecho que los 666 talentos de oro que el rey Salomón recibía cuando estaba en su apogeo de esplendor? Creemos que la respuesta es sí. Creemos que el 666 o el 666, la cantidad de los talentos de oro que él recibió, también simbolizaba el hombre en el lugar de Dios, puesto que se lee en 1 Samuel capítulo 8 que cuando los judíos pidieron un rey quien los dirigiera, el Señor estaba muy descontento. Cito: se reunieron todos los ancianos de Israel y vinieron a Samuel, y le dijeron: danos un rey para que nos juzgue como todos los pueblos. Desagradó a Samuel que le dijeran: danos un rey para que nos juzgue, y oró ante el Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en cuanto te pide, pues no es a ti a quien rechazan, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Fin de cita. El pueblo de Israel quería un rey que reinara sobre ellos como todos los pueblos,
Pero el Señor le desagradó esta petición porque significaba que el pueblo lo rechaza a Él como su rey. Ellos querían seguir a un hombre, querían que un hombre reinara sobre ellos. A pesar de su descontento, el Señor les concedió su petición. Entonces, cuando Salomón recibía los 666 talentos de oro cada año, ello era básicamente porque lo estaban tratando como Dios en la tierra. Él y su reino principalmente sirvieron al Señor y fue recompensado por Él con prosperidad, pero después se abandonaron a la idolatría de los lujos y riquezas excesivas y se hicieron tratar como a Dios. Por lo tanto, creemos que los 666 talentos de oro que recibía Salomón es una indicación de que el verdadero significado del 666 es el hombre en el lugar de Dios. Ello significa reemplazar a Dios por el hombre, reemplazar a Cristo por el hombre. Y es muy interesante porque el Papa San Pío X dijo que el signo o marca distintiva del anticristo es el hombre poniéndose en el lugar de Dios. Papa San Pío X, E Supremi Apostolatus, 4 de octubre de 1903, cito: el signo distintivo del anticristo, el hombre se pone con temeridad infinita en el lugar de Dios.